Bienvenidos, vamos a comenzar con una nueva sección desde cero. De hecho, quité los proyectos anteriores más que nada por un orden, pero lo pueden dejar o lo pueden quitar. Vamos a crear un proyecto con Spring Boot y JPA. Bueno, pero partamos cuál sería la diferencia entre JPA e Hibernate, porque muchos me preguntan si son lo mismo o hay diferencia. Bueno, en realidad JPA es una especificación. Propone de cómo se tiene que implementar un ORM estándar en Java. Entonces JPA es la especificación de persistencia en la plataforma Java. Bueno, de hecho, las siglas JPA significan API de persistencia de Java, el estándar. Entonces esta API, JPA, propone un conjunto de interfaces cómo se tiene que implementar la persistencia. Bueno, Hibernate es un proveedor, es decir, un framework que implementa este estándar. Pero también hay otros más, no es el único. Pero bueno, Spring Boot por defecto trabaja con Hibernate como proveedor de JPA. Bien, vamos a crear el proyecto por acá, crear nuevo proyecto, create new Spring Starter Project. Ahora, si tienen los proyectos también con clic derecho, new, y llegamos a lo mismo. O se van a otro y Spring Boot, está lo mismo. Bien, hacemos un clic, el nombre, bueno, Spring Boot, Data JPA. El tipo Maven, bueno, jar, el packaging, la versión de Java 11, lenguaje Java, y vamos a cambiar los packages y el group ID, por ejemplo. Acá vamos a agregar data.jpa antes del app. Y acá en package de Java quitamos el DI. Dejamos solamente .app, nada más, la raíz. Siguiente, bueno, la dependencia. Última versión estable de Spring Boot 2.2.5. Dependencia, bueno, primero nos vamos a Developer Tools, Spring Boot DevTools, lo marcamos. Bueno, SQL, vamos a trabajar con JPA. Lo primero, Spring Data JPA. Lo marcamos, pero también tenemos que seleccionar el motor de base de datos. Bajamos un poco. Bueno, para partir vamos a trabajar con H2. H2 Database, que es un motor de base de datos en memoria y también viene embedido dentro del proyecto. Bueno, es solamente para desarrollar, no es para producción. Para producción utilizamos, por ejemplo, MySQL, Postgres, SQL, SQL Server, Oracle, en fin, base de datos más robustas, transaccionales, pero como estamos partiendo, bueno, vamos a aprender a usar H2 para desarrollar, para pruebas, y después podemos emigrar, por ejemplo, a MySQL. Bueno, y justamente lo que vamos a hacer, después vamos a migrar a MySQL. Por lo tanto, voy a seleccionar también MySQL. Lo vamos a dejar marcado, esta dependencia. Pero bueno, H2 tiene características. Bueno, solamente para desarrollar, es en memoria, viene dentro del proyecto con un tamaño muy pequeño y cada vez que levantamos la aplicación se crea este base de datos. Se crean las tablas de forma automática y también cada vez que bajamos el servicio o bajamos la aplicación, la base de datos que es en memoria se destruye completamente. Por lo tanto, se reinicia cada vez que levantamos o reiniciamos el servidor, nuestra aplicación. Bueno, las tablas se crean de forma automática a través de las clases Entity. En JPA o en Hibernate, una clase Entity está mapeada a una tabla. Y este mapping se implementan con anotaciones, pero estas anotaciones también permiten crear el esquema de la tabla, porque podemos indicar la metadata en la clase Entity con estas anotaciones, el nombre de la tabla con los campos, pero cada campo también o atributo de esta clase está mapeado a campos de la tabla en la base de datos. Por lo tanto, se puede crear este esquema. Y eso es lo que hace H2. De todas formas, con MySQL o con Postgres o cualquier base de datos también se puede hacer lo mismo, con una configuración. Es decir, podemos indicar en la configuración de Spring Boot que cree las tablas de forma automática, de acuerdo al esquema y anotaciones o metadata que tengan las clases Entity. Pero también podemos tener las clases creadas desde antes. Pero bien, importante que en H2, como es en memoria, siempre y por defecto las tablas se crean de forma automática, a partir de la clase Entity, a partir de las anotaciones. Pero bueno, es un tema que vamos a ver también durante esta sección. Bien, y Spring Data JPA, por acá, por defecto usamos Hibernate como proveedor de JPA. Bien, lo siguiente, bueno, un poco más abajo, nos vamos a Template, Timeleaf, el motor de plantilla y Web, Spring Web. Bueno, recuerden que trae todo el core, todo lo que es Spring MVC, para los controladores, inyección de dependencia con Spring IOC, Spring Core, en fin, trae todo. Y también nos permite crear API RESTful. Y estamos listos. Finalizar, ahí están todas las dependencias. Esperamos que se cree el proyecto, se puede demorar un rato. Perfecto, acá lo tenemos. Bueno, vamos a revisar el POM, la versión de Spring Boot, la última hasta la fecha de grabar este video, la versión de Java, la 11, y bueno, dependencia, Spring Data JPA, bueno, de forma automática se va a autoconfigurar junto con el motor H2.
Bueno, después lo vamos a ver, pero no es necesario tener que configurar una conexión por defecto, aunque también se puede implementar y también lo vamos a ver. Pero por defecto se crea una conexión, se crea la base de datos, es decir, viene todo listo para trabajar, todo de forma automática, con la autoconfiguración de Spring Boot. También, bueno, Timeleaf, también Spring Web, Starter Web y por acá DevTools. El motor de base de datos en memoria, en veída, H2 Database, y también MySQL, porque después vamos a migrar, después vamos a trabajar con MySQL. Y nada más, estamos listos. Vamos a cerrar. Y el siguiente paso es crear nuestra clase Entity, nuestra clase cliente implementada con JPA, usando anotaciones. Va a estar mapeada también a una tabla de base de datos. Y la idea es implementar un CRUD para crear, para listar, para modificar, para eliminar, en fin. Pero lo vemos en detalle en la siguiente clase. Nada más, nos vemos. Bien, continuamos con la clase Entity, pero primero tenemos que crear nuestro package. Nos vamos al package principal. Recuerden que todos los packages y todas las clases de nuestro proyecto siempre tienen que estar dentro del base, donde se encuentra la clase anotada con Spring Boot Application. Entonces, sobre este package vamos a crear otro package. .models.entity. Perfecto, finalizamos. Acá tenemos el package, vamos a crear nuestra clase que va a estar mapeada a la tabla, una clase de JPA, un entity. Cliente, finalizamos. Bien, lo primero para indicar que una clase POJO con atributos y métodos getter y setter que está mapeada a una tabla es una entidad de JPA o Hibernate, tenemos que anotar, decorar con entity, es lo primero. Vamos a importar de Javax Persistence. Siempre importamos de Javax Persistence. Bien, lo segundo, y esto es opcional, porque se puede omitir. Si queremos que nuestra clase Entity se llame exactamente igual que la tabla en la base de datos, omitimos la configuración del nombre de la tabla. Omitimos la notación table o table, que es para configurar el nombre de la tabla. Importamos table o table. Con los paréntesis indicamos el name. También podemos indicar el esquema, el catálogo. Vamos a colocar el nombre de la tabla en minúscula completamente y en plural, con S. Bueno, en general esto es una nomenclatura, por lo menos utilizada mucho en MySQL, donde las tablas van en minúsculas, se escriben completamente en minúscula y terminan en plural, en S. A diferencia del nombre de clase que comienza con mayúscula y es en singular. Es un estándar de Java. Bueno, y tiene bastante sentido porque si lo miramos desde el punto de vista, una tabla tiene muchos elementos, muchos registros, mientras que una clase es una plantilla para crear una instancia, un solo objeto. Por eso las tablas por lo general van en plural, con S, y las clases en Java van en singular. Implement serializable. Importamos serializable y vamos a crear el atributo default serial version. Pueden colocar default o generar un serial version, da lo mismo. Bien, recordemos que implementar serializable en estos tipos de clases es recomendado porque muchas veces se trabaja con serialización, el proceso de convertir un objeto en una secuencia de bytes para almacenarlo o transmitirlo a la memoria, por ejemplo, o a una base de datos, o a un JSON o XML. O cuando trabajamos con sesiones HTTP, se requiere serializar. Y para eso tenemos que implementar esta interfaz. Pasa lo mismo con JPA. Al final es serializar. Cuando guardamos un objeto en la sesión HTTP, es recomendable siempre implementar serializable para nuestras clases Entity con JPA e Hibernate. Bien, ¿y cuáles son nuestros atributos? Primero, el más importante, el ID. Del tipo long, es importante que el long que parte con mayúscula, del tipo de referencia de una clase, no del tipo primitivo con minúscula, ya que nos permite trabajar con conversiones de tipos. Acá tenemos que indicar que este atributo es la llave primaria. Lo hacemos con la notación ID. La vamos a importar también siempre de Javax. Básicamente ID lo que hace es indicar que este atributo es la llave, nada más. Luego tenemos generated value. Lo vamos a importar
Acá indicamos cuál es la estrategia en que genera la llave la base de datos, el motor. Por ejemplo, con MySQL, con SQL Server, se genera de forma automática auto-incremental, de 1 en 1. Es el por defecto. Entonces acá indicamos la estrategia, con strategy igual identity, auto-incremental. También tenemos sequence, que se utiliza, por ejemplo, en Oracle, también en PostgreSQL. En nuestro caso, con MySQL, con H2, con SQL Server, Identity. Y tenemos listo el ID. Vamos a tener un nombre. Vamos a tener un apellido, un email y también una fecha. Que le vamos a llamar create at o creado en. Una fecha de creación. Vamos a importar de Java útil. Importante que sea de Java útil y no de Java SQL. Java útil. Perfecto. Automáticamente una clase que está anotada con entity de persistencia, todos los demás atributos, campos de la clase se van a mapear de forma automática, sin configurar nada, sin anotar, pero por defecto va a mapear a un campo que se llama exactamente igual. Por ejemplo, la tabla de clientes, en este caso, va a tener una llave autoincremental ID, va a tener el nombre, un campo nombre que se va a llamar exactamente igual, en minúscula, un campo apellido, un campo email y una fecha, create at, también un campo. Pero bien, ¿qué pasa si un atributo de nuestra clase se llama distinto al nombre de un campo en la tabla? Eso también lo puede configurar. Por ejemplo, acá con column podemos customizar. Importamos de Java Persistence. Por poner un ejemplo, después lo voy a quitar. Name, un string y el nombre. Entonces, si mi atributo se llama nombre en la clase, pero el campo de la base de datos se llama nombre-cliente, lo tengo que indicar. O incluso podría ser en mayúscula. Nombre cliente, ¿se fijan? Pero bien, es para customizar. También tenemos otros atributos para indicar el largo, pero en la base de datos, el varchar. ¿Cuántos caracteres va a tener el campo en la tabla? Si acepta nulos. Por defecto es nulable, es en true. Lo podemos cambiar, por ejemplo, a false. La precisión, cuando trabajamos, por ejemplo, con decimales, con tipo de dato float o dobles o big decimal, en fin. Si el campo es único, para agregar un constraint, una llave del tipo unique. Si este campo o atributo es actualizable en la base de datos. Y si es insertable. Atributos para configurar y customizar. Bien, lo voy a quitar, porque la idea es que se llame igual, nombre, en la tabla y en la clase. Pero acá sí que vamos a usar el column. ¿Por qué? Porque acá en Java los nombres compuestos, ya sea de clase, atributos, métodos, siempre por estándar y buenas prácticas se separan con mayúscula. Create at. Una palabra, la segunda palabra inicia en mayúscula. Solamente cuando comienza. Nombre compuesto. Por ejemplo acá, generation type. Una palabra y type otra palabra. La T en mayúscula. Son convenciones de nombre en Java. Entonces, en base a datos, los estándares y convenciones son un poco distintas. Lo más común es separar con guión bajo, nombres de campos en las tablas, incluso nombres de tablas también con guión bajo. Entonces acá tenemos que indicar que se llama distinto. Create, create, guión bajo, at. Y también temporal, solamente para fechas. Vamos a importar. Lo que hace temporal es indicar el formato en que se va a guardar esta fecha de Java en la tabla de la base de datos, en el campo createAt. Por ejemplo, la podemos guardar del tipo date, es decir, solamente la fecha, sin la hora, los minutos ni los segundos, solamente la fecha. El time, solamente la hora, minuto, segundo, y el timestamp es completa, hora y fecha. Bien, vamos a usar date. Y por último, para finalizar, tenemos que crear los métodos getter y setter. Muy importante. Clic derecho, source, generar getter and setter. Marcamos todo. Select all, ok, generar. Vamos a ordenar con clic derecho, source, format. Y guardamos. Bien, tenemos lista nuestra clase cliente. Entonces, en la próxima clase vamos a crear el DAO.
la clase de acceso a datos, primero su interfaz y después la vamos a implementar con JPA a través del Entity Manager. Pero bien, un tema importante que quería mencionar, gran parte de las clases que llevamos hasta el momento, de esta primera parte del curso, lo que llevamos hasta ahora ha sido actualizaciones, clases que he vuelto a grabar y actualizar. Pero a partir de la próxima clase comienzan los videos originales. Pero no se preocupen porque prácticamente todo el código que sigue es 100% compatible con las últimas versiones de Spring Boot. Bueno, hay uno que otro detalle que vamos a ver, que vamos a actualizar y algunos videos que vamos a volver a grabar. Esto lo digo porque probablemente en la próxima clase se den cuenta, en las clases originales, se den cuenta que estoy usando el JDK 8, pero en realidad da igual si usamos el 8, el 11, el 12, los proyectos van a funcionar igual, independiente de la versión de JDK, del 8 o 11. Pero bien, igual es cierto que hay algunos detalles que hay que ver y que hay que analizar, pero lo vamos a ver en su momento con los videos de actualización, como por ejemplo el JDK 8, hay librerías, módulos del JDK que se incluyen, pero después en la versión 11 se eliminan. Pero esas librerías las tenemos que agregar en el POM XML. Así que prácticamente es un detalle muy simple que lo vamos a ver también en su momento. También es probable que se den cuenta de que hay un par de proyectos que habían antes en la primera sección, pero ya no la tenemos. Pero no se preocupen porque en realidad fueron proyectos que renombré o reemplacé por los que vimos en la primera parte del curso, en las primeras secciones. Todo lo relacionado al Spring MVC, inyección de dependencia, en fin. Bueno, quería comentar esto último y quedamos hasta acá. Nos vemos. En esta clase vamos a crear el componente, la clase de acceso a datos DAO. Es una clase de persistencia que se encarga de acceder a los datos. La vamos a implementar con el Entity Manager de JPA. Primero vamos a crear el package en Models con clic derecho, New Package. En vez de Entity vamos a colocar DAO, de Data Access Object. Vamos a crear una interfaz antes de crear la clase. Contiene el protocolo de comportamiento, es decir, los métodos que tienen que implementar las clases DAO. Entonces tenemos I de interfaz cliente DAO, finalizar. Vamos a crear un método, va a retornar una lista de clientes. Cliente es la clase entity que está mapeada a la tabla. El método FinAll, es decir, retornar todos. Ahí tenemos la interfaz, con un método que tienen que implementar todas las clases que implementan la interfaz. Una firma sin implementar, simplemente indica el nombre del método. Guardamos y vamos a crear la clase. Dentro del mismo package, new class, cliente DAO implement. Impl de implementar. Bueno, acá podemos agregar la interfaz. Por ejemplo, agregar y cliente DAO. Finalizar. Crea la clase con la implementación de forma automática. Si queremos implementar a mano, implement y cliente DAO. Y acá nos marca un error y nos paramos por sobre la clase y agregamos agregar método no implementado. Y automáticamente implementa el método de la interfaz, que es obligatorio. El siguiente paso es decorar la clase con la notación repositorio. Es una notación de Spring para marcar la clase como un componente de persistencia, de acceso a datos. Internamente, el repository es un estereotipo de la clase component y por lo tanto marca la clase como un componente de Spring y lo registra dentro del contenedor de Spring. Lo marca como un tipo o estereotipo repository. Un repository, aparte de ser un bin de acceso a datos, se encarga de traducir correctamente y con detalle las excepciones que pueden ocurrir. Errores, por ejemplo, el Data Access Exception. Da un mejor detalle y mucho más fácil de interpretar los errores. Luego tenemos que tener el Entity Manager.
El Entity Manager se encarga de manejar las clases de entidades, el ciclo de vida, las persiste dentro del contexto, las actualiza, las elimina, puede realizar consultas, es decir, todas las operaciones a la base de datos, pero a nivel de objeto, a través de las clases Entity. Por lo tanto, las consultas son siempre consultas de JPA, son consultas que van a la clase Entity, no a la tabla. Recordemos que en la clase está mapeada la tabla. Y justamente acá en el fin all vamos a realizar una consulta con create query from la clase cliente con mayúscula y en singular punto get result list, y acá retorna el listado cliente. Acá lanza un warning, no es ningún tipo de error, más que nada un warning propio de Eclipse. Usamos suppress warning para suprimir el mensaje. Faltaría agregar la anotación transactional. Con esta anotación marcamos el método como transaccional y le colocamos solamente de lectura, ya que es una consulta. Cuando es un insert, un persist, ahí podemos omitir el read only, ya que no es solamente lectura, sino también de escritura. Transactional es una anotación que va a tomar el contenido del método, lo va a envolver dentro de una transacción. Solo faltaría inyectar el Entity Manager. Utilizamos la anotación Persistent Context, que contiene la unidad de persistencia. De forma automática va a inyectar el Entity Manager según la configuración de la unidad de persistencia que contiene el data source, que contiene el proveedor JPA. Por defecto, si no configuramos ningún tipo de base de datos, ningún tipo de motor en el Application Property, de forma automática Spring Boot va a utilizar la base de datos H2 embebida en nuestra aplicación. Pero sí tenemos que tener la dependencia. Si configuramos el data source, va a utilizar esa configuración. Por ahora vamos a utilizar H2, ya que es la configuración por defecto, y después vamos a trabajar con MySQL. La clase DAO, por ahora, la vamos a dejar con el método FindAll, con el método listar. Después vamos a ir completando el ejemplo y vamos a agregar el CRUD completo para crear, para editar y eliminar. Y también buscar por ID. En la próxima clase vamos a implementar el controlador. Vamos a crear el controlador para listar los clientes. Quedamos hasta acá. Les habló el profesor. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a crear el controlador. Nos vamos al package base, clic derecho, new package, y creamos el package controllers. Finalizar. Dentro del controllers creamos una nueva clase, la clase controladora, cliente controller. Esta clase la vamos a decorar con la notación controller propia de Spring para marcar y configurar la clase como un controlador. El siguiente paso es crear el método listar para listar los clientes. Importamos la clase model para pasar datos a la vista. Vamos a pasar un título. Listado de clientes. Y retornamos el nombre de la vista. Listar. Luego tenemos que decorar con la notación get mapping o request mapping. Vamos a utilizar request mapping para variar el ejemplo. Y en value damos la ruta. Listar. Y como segundo argumento podemos pasar el tipo de petición, que por ejemplo get o post. En este caso es get, con el atributo method, request method, indicamos el tipo
el tipo de petición. En este caso, get. Por defecto, si no se especifica el método, es get. Por lo tanto, se podría omitir. Pero de todas formas, lo vamos a dejar de forma explícita. Lo que falta es el atributo del cliente dado para poder realizar la consulta JPA. Entonces, private el tipo de la interfaz. Vamos a importar la interfaz cliente dado. Siempre tiene que ser el tipo más genérico, en este caso de la interfaz, que contiene los métodos. Vamos a inyectar utilizando AutoWidget. Con esta anotación va a buscar un componente registrado en el contenedor que implemente la interfaz cliente dado. Entonces busca un beans con esa interfaz. Y acá justamente tenemos registrado con repository un component que implementa la interfaz, lo va a encontrar y lo inyecta al atributo. De esta forma lo podemos utilizar. Clientes, y acá sería el DAO.findAll. Y ahí pasamos el listado de clientes a la vista. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de un componente de un beans que implementa la interfaz y cliente dado? Por ejemplo, la que tenemos con JPA, y podríamos tener otra implementada con JDBC o con Hibernate. Como hay dos o más componentes que implementan la misma interfaz, si se inyecta por tipo va a quedar ambiguo. Entonces la idea es poder seleccionar qué implementación concreta vamos a inyectar. Y para eso podemos utilizar la notación qualifier. Y en qualifier se indica el nombre del componente. En la notación component o en repository podemos indicar el nombre. Por ejemplo, cliente dado JPA. Y acá utilizamos ese identificador, cliente dado JPA. De todas formas, como tenemos una sola clase con la interfaz, no es necesario. Se puede omitir, ya que no hay ambigüedad. Importante saber que podemos utilizar qualifiers para poder seleccionar el beans concreto. Entonces, para resumir, tenemos la clase controller con la notación controller y tenemos el atributo del DAO, se inyecta con AutoWidget, del tipo de la interfaz, y tenemos el método requestMapping. Acá vamos a colocar el slash requestMapping con la URL, el tipo de método de la petición, get, también podemos usar getMapping, y tenemos el objeto model que lo pasamos como argumento al método listar y pasamos dos atributos a la vista, título, y tenemos los clientes, que sería una lista, un list de clientes, y retornamos el nombre de la vista. En la siguiente clase vamos a ver la vista para listar los clientes. Quedamos hasta acá, les habló el profesor, hasta la próxima. Vamos a crear la vista, nos vamos a recursos, template, y acá vamos a crear un nuevo archivo, otro del tipo web HTML. Vamos a llamar listar, tal como indicamos en el controlador. Tenemos que agregar el namespace para trabajar con TimeLeaf. Y en el título usamos th de TimeLeaf. Vamos a tener un título también, un h1. Una tabla y acá tenemos las filas y las columnas. Entonces en head vamos a tener los tr, el tr y los th. Vamos a tener el id, nombre, el apellido, el correo.
y la fecha. Y dentro del tbody vamos a tener el tr, que serían los registros, las filas. En el tr vamos a utilizar TimeLeaf para iterar el elemento each por cada objeto cliente dentro de la lista. El cliente sería el nombre del atributo que pasamos el listado cliente. Entonces por cada cliente vamos a mostrar en el td con TimeLeaf el atributo del objeto cliente, del for. Entonces tenemos para el ID, nombre, el apellido, el email y la fecha. Este sería el objeto entity que tenemos acá, ya que retorna una lista de clientes. Acá estamos iterando la lista y por cada cliente invocamos el ID, nombre, apellido, el email y el createAdd, la fecha. En la vista se indica como si fuera un atributo, pero por detrás va a invocar el método get. Entonces por eso siempre y es importante tener el get para poder obtener estos datos, los valores en la vista. Se indica el ID, pero va a llamar el get ID, get nombre, get apellido, de forma implícita. Y por último, nos faltaría cerrar el meta, cerrar la etiqueta meta. Importante ya que TimeLeaf revisa que estén todas las etiquetas HTML cerradas. Ahora vamos a crear el archivo en recursos, un archivo import SQL con los datos de prueba. Entonces, file, new file, import.sql. Este archivo es importante, se tiene que llamar import.sql. Y vamos a agregar datos de ejemplo con dos insert, con dos clientes. Guardamos y ejecutamos con clic derecho, run Spring Boot app. Bien, acá en la traza está utilizando el dialecto de la base de datos de forma automática, H2, ejecuta el esquema, por lo tanto crea la tabla clientes según el mapping que tenemos en la clase Entity, crea la tabla clientes con los campos ID, que es llave, nombre, apellido, email y la fecha, createAdd. Y luego importa los datos de prueba, el import SQL. Este archivo es importante que se llame import, ya que JPA va a buscar un archivo, si existe, con el nombre import.sql dentro de recursos y lo va a ejecutar. Ahora vamos a abrir el ejemplo. Listas. Y ahí tenemos el ejemplo funcionando. Quedamos hasta acá. Cualquier duda que tengan, lo revisamos. Hasta la próxima. Bien, y estamos de vuelta. Vamos a integrar Bootstrap en nuestro proyecto, en nuestra aplicación. Nos vamos a la página getbootstrap.com. Para resumir, Bootstrap es un framework del lado del frontend, del cliente, para trabajar con estilos, con CSS, también con JavaScript, con HTML5, en general todo lo que es la interfaz gráfica del usuario. Lo primero, tenemos que agregar la hoja de estilo y también los JavaScript correspondientes en nuestro proyecto, en el HTML. Nos vamos a Download y hay diferentes formas. Lo podemos descargar, el archivo, podríamos copiar la hoja de estilo de Bootstrap y los JavaScript dentro del proyecto, dentro de Static, pero eso lo vamos a ver después. Por ahora vamos a incluir de forma remota, utilizando Bootstrap CDN. Acá tenemos el link con el href, el enlace o el link con la hoja de estilo Bootstrap, también con su JavaScript y también con las dependencias requeridas de jQuery y Popper. Lo primero es copiar entonces el link y el script de Bootstrap. Hacemos un clic en copy, nos vamos al proyecto, nos vamos a listar.html. Entonces la idea es colocar estilos, integrar Bootstrap en nuestra lista de clientes. Nos vamos dentro del head, debajo del título y pegamos, tal cual. Por lo general, cuando trabajamos en el frontend, todo lo que es hoja de estilo siempre va en el head. Y también podría ir el script, los JavaScript. Pero por lo general, como buena práctica, es colocar los scripts al final, abajo. Así que vamos a cortar o mover
el JavaScript, el bootstrap min.js, lo cortamos y lo dejamos debajo, al final del body, justo debajo de la tabla, por acá. Bien. Lo siguiente, bueno, tenemos que incluir las otras dos dependencias. Volvemos, copiamos jQuery y también Popper. Y lo pegamos arriba. El orden es importante. Primero el jQuery, después Popper y al final Bootstrap. Bien, como había mencionado, podríamos tener estos archivos dentro del proyecto. Acá en recursos, en static. Ahí lo podríamos dejar. Por ahora vamos a trabajar de forma remota para que vean estas dos opciones a través de CDN de Bootstrap. Y después, más adelante, cuando lleguemos a la parte del layout, ahí vamos a descargar estos archivos y lo vamos a dejar de forma local en el proyecto. Lo siguiente, nos vamos al body. Vamos a tener un div. Y vamos a dejar todo dentro de este contenedor. Todo lo que es la tabla y también el título. Y le damos un estilo container de Bootstrap. Bien, vamos a guardar y vamos a probar. Levantamos. Vamos a localhost, a la ruta listar. Y lo tenemos centrado. Si se fijan, la fuente cambió también. Tenemos otro tipo de fuente o tipografía de Bootstrap. Vamos a colocar un par de estilos, como por ejemplo al H1. Por ejemplo, un text primary. En el H1, una clase de Bootstrap, vamos a guardar. Actualizamos y cambia de color. Y hay diferentes colores. Por ejemplo, está también el success. El secondary. Un color gris. Lo podríamos dejar así. También podemos agregar estilos a la tabla. Con table guardamos, actualizamos y ya tenemos un estilo de Bootstrap para tabla. Table stripped, guardamos, actualizamos, va a intercalar los colores entre cada registro. También podemos colocar border en el H1, en el título. Por ejemplo, border y un color. Border success. Border, espacio, border success. Guardamos, actualizamos y aparece de color verde. También puede ser primary, actualizamos, de color azul, pero lo dejamos de color verde. Y también podríamos quitar el border left, el right y el top, para que quede solamente abajo, en el bottom, subrayado. Border top 0, left en 0 y right. Guardamos, actualizamos y solamente tenemos abajo. Perfecto, ahí está tomando un poco más de forma. ¿Qué tal si colocamos un menú de navegación? Vamos a la página de Bootstrap, por acá nos vamos a documentación, vamos a componentes abajo, o también podemos buscar, por ejemplo, navbar o menú de navegación. Hacemos un clic, o también podemos llegar a través de component, tal como explicaba components, y abajo navbar. Bien, y acá tenemos varios ejemplos. Vámonos un poco más abajo, por acá, donde dice nav, o también podemos ir al menú, acá en nav, y acá tenemos diferentes ejemplos. Copiamos el primero, lo copiamos tal cual, volvemos y lo pegamos arriba del container, justo arriba, de forma paralela. Bien, en vez de navbar colocamos Spring Boot. También podemos cambiar el color, por ejemplo, navbar light con un fondo light. Puede ser dark, un color oscuro, o light, un color más claro. Guardemos. Vamos a actualizar y acá tenemos el menú de un color gris, light, que es claro. Cambiamos a dark y también acá, navbar dark. Guardamos y lo dejamos de ese color. Vamos a cambiar los links. Vamos a quitar los dos últimos, el precio y disable. Vamos a cambiar características por clientes. Y el href, estamos usando TimeLeaf, por lo tanto sería un th2.href
como siempre, con el arroba, las llaves y la ruta. Slash listar. Guardamos, actualizamos y probamos. Perfecto. Ahí tenemos el link que apunta a nuestro controlador, al método handler listar. Bien, por ahora nada más. Nos vemos.